Un perro pateado por un fantasma. Entre las experiencias personales en que lo cotidiano choca con lo paranormal, esta que voy a relatarles es la que más me ha impactado. Contaba yo con apenas 17 años cuando esto pasó. Teníamos por entonces un perro de 2 años de edad aproximadamente. Sucedió que una noche, al estar viendo televisión en la sala junto con mi madre y todos mis hermanos, ese animal, que se hallaba acostado en medio de la sala, de pronto levantó la cabeza y las orejas hacia aquella habitación, que por cierto tenía solo una pequeña ventanita con barrotes que daba al patio. Otro dato que hay que agregar es que aunque no había nadie de aquel lado, la luz estaba prendida. Nuestra mascota parecía haber percibido con su fino oído algún ruido de aquel lado, un sonido que nuestra percepción humana no podía distinguir. Así que se levantó y se encaminó hacia allá. Empezó a hendir la cortina con su cuerpo para atravesar hacia la habitación desierta, o aparentemente desierta, solitaria. Esto que voy a referirles sucedió apenas a 1 metro de mí y de varios de mis hermanos, junto a lo que estaba sentado en el largo sillón. El perro lanzó un chillido y salió volando hacia atrás, como si lo hubieran pateado con mucha fuerza. Fue a dar contra una silla y salió despavorido hacia el patio, con la cola entre las patas. Nos quedamos pasmados. Una de mis hermanas inmediatamente se asomó para ver quién había golpeado al animal, pues estábamos conscientes de que todos los de la casa nos hallábamos reunidos ahí en la sala. Y nada, eso fue lo que vimos, solo la luz encendida que iluminaba los muebles. En esa misma habitación sucedieron otros hechos sobrenaturales, y este que voy a relatarles dejó una clara huella física. Resulta que mi padre dormitaba ahí a cortina cerrada una tarde de hace unos 20 años. Fue cuando acababa de fallecer su única cuñada, con la que siempre se había llevado muy mal. Cansado del trabajo en el turno de la noche y aún resentido con aquella mujer, se acostó apenas llegó a la casa, mientras a ella la estaban velando no muy lejos de ahí. Como de costumbre, cada que papá dormía durante el día, a todo mundo se nos pedía no entrar a la sala comedor, ni mucho menos a aquella habitación, ni por supuesto encender la tele. Así que todos nos hallábamos en el patio o en la calle con los amigos. En la casa reinaba el silencio. Recuerdo que ese día cené fuera de casa, así que al volver fui directamente a mi cuarto a dormir. Papá ya se había ido al trabajo y noté algo raro en el ambiente. Mis hermanos y mi madre parecían consternados, como que guardaban un terrible secreto. Al día siguiente, al reunirme con la familia a desayunar, mi papá ya había vuelto del trabajo y lo vi con una parte de la cara terriblemente hinchada y negra. ¿Qué había pasado? Estaba tan callado y serio que no quise preguntárselo. Lo primero que me imaginé es que lo habían asaltado en la noche. Pero no, aquel golpe lo había recibido el día anterior en la tarde y en casa. ¿Cómo? ¿Por quién? Mi mamá me platicó lo que sucedió. Papá dormitaba recargado en la pared, cuando de pronto sintió una respiración muy fuerte cerca de su cara y oyó algunas palabras que parecían groseras. Entonces, muy extrañado, seguro de que ningún miembro de la familia se le aproximara así, empezó a abrir los ojos. No descubrió a nadie junto a él, pero de pronto recibió un fuerte golpe en el lado izquierdo de la cara. Mi padre se quedó de una pieza. Lo que se dijo después para tratar de explicar el hecho es que la concuña, antes de partir al más allá, había querido descargar todo su coraje contra mi papá, agrediéndolo de ese modo. Hay otro relato sobre un golpe recibido de un ser de otra dimensión. A Cecilia Torres, que vivía en Naucalpan, en el Estado de México, en alguna ocasión le sucedió lo siguiente. Acababa de oscurecer cuando se recostó en su cama para descansar de las faenas diarias. Sus hijos habían salido a jugar y ella se encontraba en tinieblas, poco antes de que llegara el marido. Recién acababa de acostarse cuando recibió tremendo golpe en el pecho. Inmediatamente se levantó, muy asustada, y encendió el foco. No pudo soportar mucho tiempo más ahí y salió a buscar a sus niños.
el mayor de los cuales, que tenía 11 años, le preguntó qué le pasaba, al notar que a su mamá se le había ido el color. Nada, nada, no te preocupes, decía ella, aguantándose las ganas de sobarse, pues el dolor dejado por el golpe en realidad era muy fuerte. Temerosa de haber sufrido un daño severo, al día siguiente fue al médico, pero no había más que el moretón. En trabajo social le hicieron algunas preguntas para saber si sufría violencia doméstica, mas salió bien librada del cuestionario, pues su marido era un ejemplo de bondad y amor dentro del hogar. Si te preguntaste algún día si los seres del más allá podían causar algún daño serio a los vivos, de modo que alteraran radicalmente el rumbo de sus vidas, en estos dos relatos parece estar la respuesta. Sí. Los difuntos se comunican con los vivos. Es muy común que se diga que quienes están por fallecer vean en sueños a algunos seres queridos que ya se han adelantado en el viaje, los cuales les dicen que ya pronto se reunirán con ellos. Algo así le sucedió a don Pancho pocos días antes de que perdiera la vida. Cuando ya su salud estaba muy mala, le platicó a su esposa que había soñado que dos de sus hermanas ya fallecidas se le acercaban y le decían: «Ya, hermano, vente con nosotras, ya vamos a estar juntos otra vez». Y apenas anoche, añadió, soñé que todos mis hijos estaban agarrados de las manos, rodeándome. Efectivamente, pocos días después, sus 3 hijos y 4 hijas estaban tomados de las manos, rezando, rodeando su ataúd. Hubo, por supuesto, algunos vecinos que los acompañaron, pero algunos conocidos no se enteraron a tiempo del deceso, al grado de que una semana después del entierro, a uno de ellos se le hizo de lo más natural ver a don Pancho leyendo el periódico frente a la escuela primaria que queda ante la casa que habitara. Así que lo saludó y recibió las buenas tardes y la sonrisa del difunto. Como debido a su edad y a sus dolencias, en sus últimos meses el señor ya no cumplía mucho con su costumbre de leer las noticias, sentado en los escalones de la banqueta del otro lado de la calle, el vecino comentó ese encuentro a su madre como un hecho singular, pero aún no sabía qué tan inusual era en realidad. ¿Qué crees, mamá? Acabo de encontrarme a tu compadre en la calle. ¿No es que andaba mal de salud? Yo lo vi muy bien. Ay, no, ¿cómo crees? Si don Pancho ya está muerto. Lo enterraron la semana pasada. Pero si yo lo vi clarito. El muchacho se quedó de una pieza cuando sus hermanos le confirmaron aquel fallecimiento. No fue la única ocasión en que alguien tuvo un encuentro con don Pancho en las semanas que siguieron a su muerte. Su nuera, Alivia, contó que un día que estaba sola en casa, debido a que debía reposar mucho porque tenía riesgo de aborto, tuvo un encuentro con lo sobrenatural. Dormía en el piso de abajo para no tener que subir y bajar escaleras. Su marido había puesto su cama en la sala, y desde ese lugar de reposo vio claramente que el difunto se asomaba por las escaleras hacia abajo, y otros 2 de los hijos del señor, así como una sobrina, han comentado que sintieron que un ser invisible les acariciaba el pelo mientras lloraban por su muerte. Otro fenómeno que tiene que ver con quienes acaban de fallecer es el de los toquidos de la puerta o las llamadas por teléfono, precisamente de quienes acaban de emprender el viaje sin retorno. Doña Socorro Solana comenta que un día en que se hallaba sola, tocaron el timbre en varias ocasiones, y cada que iba a abrir se encontraba con la escalera desierta. Llegó a pensar que eran los niños de la cuadra que querían jugarle una broma, así que un tanto enojada decidió quedarse junto a esa puerta y abrirla en cuanto volviera a sonar el timbre, para amonestar a los chiquillos.
Se mantuvo pues sentada en el brazo de un sillón, con el oído atento. Esperaba escuchar pisadas y quizá hasta risas de los traviesos que subieran la escalera, pero nada de ello ocurrió antes de que sonara de nuevo el timbre. Rarísimo, pues las pisadas en aquella escalera siempre eran muy perceptibles. Ni tarde ni perezosa, la señora abrió y sintió que el terror le recorría espalda y piernas al hallarse con los escalones desiertos. Entonces bajó a prisa para buscar al o a los posibles bromistas, pero la calle estaba también solitaria. Era justo el mediodía cuando esto ocurrió. Horas después, escuchó sonar el teléfono. Era la hija de una prima suya muy querida, quien le informaba que ésta había fallecido ese mismo día. ¡Dios santo! ¿Pero cómo? Tras enterarse de los pormenores de esa muerte, entre lágrimas vino una pregunta a su mente, que le hizo tener miedo hasta de las cortinas que se agitaban con el viento y de los crujidos que venían de las cazuelas y sartenes puestos a la lumbre. Oye, pero ¿cómo a qué hora fue eso? ¿A qué hora les avisaron los doctores que había fallecido? Su sospecha se confirmó de modo exacto. Al mediodía de hoy, justo cuando a ella le tocaban el timbre de la casa.